Y hay preguntas, nos han hecho preguntas a través de las redes sociales. Me voy a permitir primero leer la de la que están, una de las, bueno, una y una que me han hecho llegar. Si alguien tiene preguntas, puede ponerlas aquí en el chat. Ah, bueno, ya las están poniendo. Bueno, va la primera. ¿En cualquier fase o etapa de gravedad de la esquizofrenia se aplica la terapia cognitivo-conductual? Pues basándonos en la literatura de Beck, enuncia que hasta cierto punto, pues no es como primera intervención, ¿no? No es como que el paciente que tenga esquizofrenia luego vaya con el terapista cognitivo. Primeramente debe de ser evaluado por el psiquiatra, se le debe de diagnosticar, se le debe de dirigir su tratamiento farmacológico y ya posteriormente, después de toda esta introducción, pues sí, como lo mencionamos, la terapia cognitivo-conductual tiene que ser un reforzador de los tratamientos psicofarmacológicos e ir al mismo paso de estos. Ok, muy bien. Isabel nos hace aquí una pregunta, bueno, varias. ¿Cuál es el tiempo que debe destinarse para las 3 fases del tratamiento? Pues basándome en el artículo o en los artículos que leí, Beck y los autores no mencionaban como tal un tiempo, ni siquiera un aproximado, sino como lo mencionamos en las conclusiones, cada vez que estos pacientes vayan adquiriendo sus nuevas habilidades para su vida cotidiana, es como podemos ir incrementando poco a poco en las fases del tratamiento. Pero es esto, es al ritmo que vaya teniendo el paciente y al ritmo al que vaya aprendiendo sus propias habilidades que se le vayan instruyendo por medio de la terapia. Muy bien, otra pregunta. ¿En qué fase del tratamiento se entrenan las habilidades sociales? Ah, bueno, eso Beck lo enuncia, y también Tornington, me cuesta mucho trabajo su apellido, enunciaban de que era hasta el último, estas habilidades sociales, porque todo empieza pues hasta cierto punto desde esta introspección, desde ir normalizando la experiencia, desde que el propio sujeto vaya hasta cierto punto desestigmatizando todo su trastorno psicológico, digo, todo su trastorno mental, lo vaya desestigmatizando, y mientras vaya haciendo esto poco a poco, desde que lo vaya manejando en su interior, lo último es ya enseñarle las habilidades sociales para que las pueda aplicar. Es como esta parte, bueno, me gustaría llamarla así, es como esta parte de prueba, ¿no? Esta parte de prueba de ver si toda nuestra terapia que le aplicamos al esquizofrénico fue funcionando a como se debía. Y ya todo esto se denota dentro de las habilidades sociales, que sería pues la última etapa del tratamiento. Su micrófono. Cierto, gracias. Otra pregunta que nos hicieron llegar acá es, bueno, ¿dónde encuentro más información al respecto? Que era, ya lo puso en una de las diapositivas. ¿Cómo se trabaja la falta de conciencia en la enfermedad del paciente con esquizofrenia? Ah, no, bueno, es que esa es una pregunta muy difícil. Pues hasta cierto punto, de hecho, la investigación que estoy realizando dentro del hospital psiquiátrico habla sobre eso, sobre cómo el paciente, al hecho de hacerse consciente sobre su propia enfermedad, hasta cierto punto es cuando rompe como este caos. Había algo que mencionaba, ay, no lo recuerdo ahorita, pero había algo que yo mencionaba dentro de las alucinaciones auditivas, en donde el paciente se las atribuía a un ser superior y por lo tanto el paciente creía que estas alucinaciones no las podía ir controlando. Pero cuando se le va enseñando por medio de la terapia cognitivo que estas alucinaciones auditivas no provienen de un poder superior o no provienen de alguna otra persona, sino provienen de su propia capacidad mental, es como a poco se va siendo consciente de su enfermedad y es como se le va ayudando hasta cierta manera. Creo que sí, respondí la pregunta. Su Hay, micrófono otra vez. hay varias preguntas.
varias preguntas que están empezando a hacer. A ver, voy a intentar alternar entre una y otra para no leer solamente de un lado y de otro, porque hay Ok, varias. Este, dice una, hola, ¿cuándo los rasgos de personalidad permiten una función buena en un grado menor al anterior que vivía él o la paciente? ¿Sugiere algunos ejercicios para su recuperación integral? pues en primera parte, ¿cómo era? ¿Era cuándo sus rasgos de personalidad? ¿Cuándo los rasgos de personalidad permiten una función buena en un grado menor al anterior que vivía él o la paciente? Sugiere Ok, algunos ejercicios. Esa es una pregunta. Y luego aparte sugiere, no más bien, cuando los rasgos de personalidad permiten una función buena o en un grado menor al interior que vivía en la paciente, sugiere algunos ejercicios para su recuperación integral. ok. Bueno, pues dentro de mi investigación que estoy realizando en el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, hay algo muy peculiar y que podría responder esta pregunta, de que dice cuándo su personalidad como tal le puede ayudar al sujeto. Eh, consideraría yo que le ayuda bastante el tener como una personalidad abierta al cambio y tener una personalidad hasta cierto punto un poco más social, porque ayuda a su propia terapia. Dentro de aquí del hospital hay algo muy peculiar. Hay dos pacientes que tienen el mismo trastorno, pero ambos son muy opuestos. Uno es muy funcional, uno es muy abierto hacia las personas, es muy comunicativo, y el otro es muy retraído. No llega hasta cierto punto a socializar en los procesos terapéuticos que ahí se lleven. Pero más que nada esto se debe a sus habilidades sociales y a sus rasgos de personalidad que a veces entretengan rasgos de personalidad un poco más apáticos, más antisociales, hasta cierto punto van a dificultar más el tratamiento cognitivo-conductual para la esquizofrenia. Y si sugiero algunos tratamientos, pues más que nada lo que sugeriría sería poner principal atención dentro de esto, dentro de normalizar la experiencia, porque normalizando la experiencia, el propio sujeto eh, inconscientemente, o digámoslo así, se le quita un poder al trastorno que el sujeto tiene. Pero es esto, es focalizar, normalizar la experiencia, porque son pacientes que, pues, lamentablemente, muchísimo tiempo han tenido muchos estigmas, tanto sociales, personales y a veces hasta propios terapéuticos, que se considera que no se pueden tratar de formas diferentes. Pero sería esto, serían los ejercicios enfocados en la normalización de la experiencia. Ok, muy bien. Ahora ahí va otra, que hay muchas. Ya que dice alguien aquí, ya no me quedó claro entonces si la terapia cognitivo-conductual aprueba o no el tratamiento farmacológico. Sí. Esto era lo fundamental, lo que mencionaba Beck. Hay que tener una actitud de mucho respeto hacia el tratamiento farmacológico. No hay que ver excluido el uno con el otro, como lo enunciaba en la historia al iniciar esta conferencia. Al inicio había como una lucha entre los biologistas y entre los psicoanalistas, ¿no? Todos, uno y el otro, querían abarcar totalmente el tratamiento psicótico. Pero no es así. Tenemos que verlo desde un enfoque integrador, donde tanto el aspecto de la terapia cognitivo-conductual refuerce a la psicofarmacología y al revés, la psicofarmacología refuerce a la terapia cognitivo-conductual. Tenía un paciente, tenía un maestro en la universidad que nos enunciaba esto, que nos decía que dentro del tratamiento hacia los pacientes, al inicio tenía que ser un 80%, pues digámoslo, desde el aspecto biológico y un 20% psicológico, para al final cambiarlo, al final hacer un 80% psicológico y un 20% biológico. Entonces hay que verlo como un conjunto entre los dos.
Ok, muy bien. Otra pregunta. Llueven las preguntas, lo bueno es que tenemos tiempo, ¿verdad? ¿La terapia cognitivo-conductual en esquizofrenia puede ser aplicable a cualquier problema presentado por el paciente y a qué edades? Pues sí, puede ser aplicado a cualquier problema que presente el paciente. Por eso el psicólogo Aaron Beck enunciaba hasta cierto punto sus tratamientos específicos hacia dónde nos quisiéramos dirigir. Estaban hacia los síntomas negativos, hacia los delirios, hacia las alucinaciones. Entonces, digamos lo que sí, hay tratamientos específicos para los malestares que tengan los sujetos. Y la edad, pues normalmente pues no se diagnostica a niños con esquizofrenia, son muy raros los casos, entonces normalmente pues aplica para cualquier edad y diagnóstico, que serían pues ya grandes. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué porcentaje se tiene de recaídas y abandono del tratamiento cognitivo-conductual? ¿Cuál es la eficacia del tratamiento? Bueno, sus recaídas, para no dar datos falsos, las recaídas vemos que son alrededor de un 40 al 50% de todos los pacientes. Es un número alto, ¿no? Para estos pacientes que nada más tienen un tratamiento farmacológico. Entonces, por eso volvemos a recalcar que es muy, muy crucial la terapia cognitivo-conductual. Y la otra pregunta se me olvidó. ¿Cuál es las recaídas de abandono y cuál es la eficacia del tratamiento? Ok, bueno, pues la eficacia no podría decirse a ciencia cierta que es un 100%, ¿no? Como lo enunciábamos en las conclusiones, a pesar de que desde hace bastante tiempo, incluso unos años antes de Beck, que él fue el precursor de la terapia cognitivo-conductual dentro de la esquizofrenia, ya existe muchísima literatura acerca de su eficacia que se vaya enunciando. Y hasta hoy en día, pues lo que hemos visto que nos han enunciado los psicólogos, los psiquiatras, los estudios científicos, pues enuncian que su eficacia es demasiado buena, pero que aún faltan demasiadas investigaciones para conocer a ciencia cierta y con exactitud qué tanto le puede ayudar a los pacientes. Pero hoy en día, de manera empírica, podemos demostrar y podemos decir que es un buen reforzador para el tratamiento farmacológico dentro de los pacientes con esquizofrenia. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta. Bueno, antes de hacerte esta pregunta, nos piden que saludos desde Perú, Ecuador, Panamá. Nos están viendo obviamente desde la Ciudad de México y demás. Perdón, no es que no quería dejar pasar los saludos que están poniendo acá en las redes sociales. ¿Cómo trabajas con alguna alucinación a la que le dé ese poder? Me imagino el poder el paciente le da ese poder a la alucinación que mencionabas. ¿Nos podrías contar sobre algún caso? Pues hay una, hay una, hay una técnica, por así decirlo, muy, muy curiosa, muy peculiar, que es dentro igual del proyecto que estoy manejando dentro del hospital psiquiátrico. Esta técnica eh, me la enseñó un amigo mío que se llama David Vázquez, él es de la Universidad Mexiquense, y es algo que se conoce como antropomorfización o antropomorfizar. Lo que enuncia, así a grandes rasgos, para no abarcar mucho, es que hasta cierto punto, eh, este poder que el sujeto le da a cierto trastorno, que se lo puede dar a cualquier cosa, se tiene que hasta cierto punto antropomorfizar. ¿Esto qué es? Es darle hasta cierto punto una figura o sí, una figura humana, una figura de cualquier cosa a esta emoción que tiene el sujeto o a este sentimiento o a este pensamiento. Porque al expulsarlo de su propio inconsciente, ya tiene como una noción más clara de lo que está haciendo o de lo que está afectando esto. Porque, como lo enunciaba Aaron Beck, también, no basta con que el sujeto aprenda su diagnóstico, ¿no? Que no basta con que lo acepte. Por ejemplo, a una persona le pueden decir, pues tú tienes trastorno de estrés postraumático. Y es como, sí, pero pues no lo entiendo o no tiene algún significado para mí.
Pero cuando esta concepción abstracta, o sea, tal cual como trastorno de estrés postraumático, se convierte en algo que el sujeto puede tocar y se convierte en algo que el sujeto puede ver, ya se, ya sea hasta cierto punto se deposita ya el control sobre él, no el control de la situación sobre el propio sujeto. No sé si me explico un poco, está un poco difícil de explicar, pero es más que nada esto, es que cuando lo enunciaba también un psicoanalista que era Lacan, que cuando nosotros no podemos ver algo, no podemos conocer algo, se le atribuye un sentido como hasta cierto punto de omnipotencia, se le atribuye un sentido de que no está dentro de nosotros, pero cuando de dentro de nosotros sale hacia convertirse a algo material, este sentido o esta emoción, este pensamiento se deposita ya y se le... se adquiere un control ya sobre todo esto, pero al sacarlo, al expulsarlo y al materializarlo como tal. Eh, había un ejemplo, había una pregunta que ahorita alcancé a ver, que si podría dar un ejemplo. Es muy curiosa el ejemplo, pero es algo que aplican mucho, por ejemplo, en los tratamientos en Alcohólicos Anónimos. Cuando están en Alcohólicos Anónimos, hasta cierto punto, bueno, no sé si a algunos le ha tocado ver, tienen como una botella tal cual gigante de plástico, pero el solo hecho de tener esta botella grande de plástico a veces se les hace a los integrantes de estas sociedades de Alcohólicos Anónimos, pues hacer ciertos ejercicios, ¿no? Con esta botella de plástico. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Es que ya antropomorfizan su problema. Ya no es alcoholismo, sino ya mi problema es esto. Es esta botella de plástico grande. Hasta cierto punto, un poco sería esa la analogía de la antropomorfización. Está un poco difícil, pero está interesante. Ahí búsquelo. Hay otra pregunta, pero antes me hiciste recordar, estaba leyendo un artículo hace unos días en el que estaban haciendo una investigación, ya no nos queda mucho tiempo, lo platico rápido, en el cual al paciente se le proyectaba, a partir de la información que él daba, a las voces, su alucinación en una computadora frente a él, y se le enseñaba a cómo discutir con su propia alucinación. Se le daba un rostro, una figura, y se había visto que el paciente realmente al decir, bueno, saco, porque él decía, se le enseñaba que traía adentro, y saco y le pongo forma a mi alucinación y debato con ella y demás, obviamente hay que enseñar al paciente esto, lograba posteriormente, cuando volvía a tener la alucinación en sí mismo o escuchar las voces, podía dominarla más, porque la había dominado primero por fuera y luego ya estando adentro sabía cómo dominarla. Bastante interesante. Luego también les envío el artículo. Está en inglés, pero bueno, se puede traducir. Una última pregunta. Sería como lo que anterior que estabas comentando, sería como hacer alguna metáfora, por ejemplo. Por así decirlo, pero como bien lo enunciaba usted, doctor, es llevarlo más allá de la propia metáfora, es llevarlo más allá de las propias abstracciones mentales y hasta cierto punto es ya materializar este, este problema que tenga el sujeto. Es darle ¿cómo lo enuncian a veces? Lo enuncian en política, es darle un rostro a la maldad, darle un rostro a algo muy abstracto, porque cuando les das un rostro, les das un apellido, les das un nombre, una forma, ya sabes lo que es, y por lo tanto, al saber lo que es, pierde este control sobre ti, de manera interna, por así decirlo, pero para ir siguiendo la analogía. Pierde este control sobre ti y ya tú adquieres el control sobre eso al darle un rostro. Fíjate que hablando de analogías, es muy parecido, se me figura, a cuando uno le enseña al paciente a detectar emociones, ¿no? O sea, al principio, pues no sabes qué es lo que tienes, tú solamente sabes que estás a disgusto. Y entonces le enseñas al paciente a detectar, a ponerle nombre, a ponerle un rostro, entre comillas, a esa emoción. Estoy enojado, estoy triste,
y entonces permite tomarlo y analizar. A ver, que estoy enojado, que ya detecté que estoy enojado, a ver, ¿por qué estoy enojado? Estoy triste. Ah, bueno, entonces ya me permite analizar. Una vez que le pongo santo y seña y nombre y apellido, me permito poderlo, es más fácil analizarlo, algo así supongo, ¿no? Sí, va por esos rumbos. Ok. Bueno, si ya no hay más preguntas, no, si hay más, nos alcanza el tiempo. Bueno, en lo que se conecta el próximo ponente sería una respuesta muy cortita, por favor. Claro. ¿Es posible desantropomorfizar el objeto de adicción cuando la sustancia es controlable? Sugieren algunos ejercicios de Aaron Beck. Bueno, hacía a muy corta distancia, es algo, es, bueno, lo sigo hablando, pero dentro de este proyecto del hospital psiquiátrico, todo esto fue planteado con uno de mis compañeros, con David Vázquez. Y nosotros, bueno, por así decirlo, ¿verdad? Planteábamos como estas fases, de que lo primero era identificar el problema, después darle hasta cierto punto una identidad, un nombre, una figura. Cuando ya se le da esta identidad, se puede materializar. Y al materializarlo, se puede hacer el proceso inverso, se desmaterializa este trastorno para que ya no tenga tanto problema sobre el sujeto. Y algunos ejercicios de Aaron Beck, pues serían estos de las habilidades sociales, sería lo que se remite prácticamente toda su terapia cognitivo-conductual. Y listo. Pues muchas gracias, psicólogo César, muchas gracias por apoyarnos en este evento para recordar a Aaron Beck, para rendirle honores. Como he dicho desde el inicio, desde ayer, creo que una de las mejores formas de rendirle honor al doctor Aaron Beck es platicar sobre su legado. ¿Sí? Muchas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias a todos ustedes quien lo vieron.